cuando me siento en un sitio muy cómodo y muy bien acogido, me gusta estar cerca del público porque es como ya una familia, pues, gente que os hemos visto ayer y me habéis tratado también que me gusta estar más cercano al público porque me siento muy bien acogido. Entonces, lo importante que vamos a ver en esta exposición, os voy a dar luego ya los datos sobre el beato, es que quiero que tengáis en cuenta que el ayuntamiento, en este caso, de Osorno, ha hecho este proyecto que es muy importante traer. Esta macroexposición que por hoy, ahora mismo Osorno, es la macroexposición más importante que hay en Europa por la cantidad y calidad de imágenes. Está entre los festivales de Empotes que hemos hablado, pero ahora mismo Osorno es el pueblo, el lugar donde más, junto al lugar, donde más imágenes hay del beato. La importancia del beato no se entiende en la Edad Media, no solo hispánica, sino europea, sin el beato de Liébana. El renacimiento del Imperio Carolingio, que fue el despegue de la cultura medieval, no se entiende sin el beato de Liébana. El beato de Liébana es un foco cultural cristiano de máxima importancia, pero no solo el beato, porque es una vela de luz entre montañas. Lo importante son las gentes que hacían el camino lebaniego y traían la cultura de vuelta. Y Osorno es uno de los pueblos que viajaban como peregrinos y traían la cultura. Es importante la vela, pero es importante traerse la luz. Por eso estamos hoy en Osorno, tal vez es un privilegio. Gracias a la señora alcaldesa por habernos traído aquí. Entonces, eso, ahora mismo somos un referente de esta exposición, ha estado en Europa, está en Bélgica, está en Francia y está en Osorno. Yo creo que en este sitio es donde mejor se puede entender porque es el nexo de las imágenes y la cultura donde empieza el camino. Europa nos tiene que estar muy agradecido, no solo a Castilla y León, sino a este punto. Entonces, después de los agradecimientos, lo que quiero es que veáis sobre todo las imágenes. Quiero que yo os puedo dar datos que podéis buscar e investigar, pero lo que quiero es que penetre en vosotros la idea en la mente de lo que son las imágenes y el simbolismo que hay en ello, porque vemos aquí angelitos, vemos dibujitos con ojos muy grandes y qué bonito, ¿no? Todo, la Edad Media no se decía los buenos días sin saber por qué se decía. Entonces, para que veáis un poco la mentalidad de la Edad Media, os voy a leer, puesto que tengo unas señas de lo que es el Apocalipsis, la mentalidad de... ¿Se me oye bien? Sí. Bien. Mira, pues voy a ser sin gafas. Por ejemplo, la mentalidad de la Edad Media, estamos hablando, no es la Edad Media cuando digo que es un tiempo oscuro, una época de oscuro, mentira. Bueno, en la Edad Media ha habido un renacimiento, lo que pasa es que luego con el anterior renacimiento se ha querido tapar la Edad Media. La Edad Media es una edad de luz y color. Lo vemos, ahora ya no vemos tanto las iglesias románicas porque han quitado todas las pinturas, pero tenía mucha importancia el color. Si alguna vez ha estudiado colorimetría, artes gráficas, yo vengo de ese gremio, los colores que los pone ahí el beato están estudiados psicológicamente para que influyan en nuestra mente. Estamos hablando de hace más de 1000 años, pero sigue pasando esto. Nosotros cuando vemos los semáforos en rojo, sabemos que tenemos que parar. El rojo tiene mucha fuerza, el verde nos da paso, o sea, las señales tienen unos colores, los carteles, los vados, negros y amarillos, son los colores que nos hacen reaccionar. Por eso siempre se dice los tonos pasteles en casa son para dormir todos relajados, los colores vivos activan la mente. El beato lo entendía todo esto, viene de fuentes griegas. O sea, no es un monje que está para todas las montañas estudiando y olvidado del mundo. No. El beato es una de las personas cumple. Entonces voy a leer un poquito de todas las reproducciones la mentalidad. Estas son palabras de Cristo en unas láminas de beato que pone. Esto me gustaría que haríais mirar la imagen, memorizarla y cerrar los ojos. Y así me oís mi pobre voz, que no sirvo para cantar, canto muy mal, pero bueno, lo que quiero es que tengáis en la mente la imagen a oscuras y oigáis lo que os voy a decir para que os metáis un poco en la mentalidad de la época. Cristo, mirad que vengo enseguida y traigo la recompensa para dar a cada uno según sus obras. Ya te está indicando, depende cómo te portes, habrá recompensa. Yo soy Alfa y Omega, el primero y el último,
el principio y el fin de todas las cosas y de todo lo creado. Esto que acabo de decir lo veréis en muchos templos románicos, el crismón que tienes en la entrada. Alfa y omega, yo soy el principio y el fin. Quien quiere de mí, entrará a los cielos. Fuera están los perros, los hechiceros, fornicarios, asesinos y paganos, idólatras y gentiles, y todos los que aman y practican mentiras y farsas. Ya te está comunicando de que si no te portas bien, si no sigues los mandamientos de Cristo, no tienes salvación. La única salvación es Cristo. Estamos hablando en la época en que está en la mentalidad europea el fin del mundo. Y hay un terror a que se acabe el fin del mundo y entonces se nos juzga a todos. Ya te están avisando. Y por último acabo. Yo, Jesús, envié mi ángel. Aquí está presentando, no habla el coro. Están presentando. Estas imágenes están presentando la salvación. Los dos ángeles que traen el mensaje hacia ti. Y si veis un poquito, veis los ojos blancos. Cuando veáis una imagen con los ojos, de lejos del pulso, los ojos abiertos, es que cuidado con el mensaje, que es importante. Abrir los ojos y se os entrará el entendimiento. Por eso las imágenes del teatro tienen todos los ojos tan abiertos. No es porque el iluminador o el pintor dibujaban mal, no. Y se presenta con las manos y ves, aquí está con las manos presentando, y sobre todo las miradas es muy importante. Yo, Jesús, envié a mi ángel, que os atestiguará la verdad de las cosas acerca de las iglesias. Yo soy el vástago y descendencia de David, el lucero resplendente de la mañana. Estamos tocando ya, ahí empezamos a tocar un poco el rito pagano, ¿no? El dios sol, la luz. Él dice que Cristo es la verdadera luz. Entonces, ir hacia la luz, alejaros de las tinieblas, que se acerca al fin del mundo. Esa es un poquito la mentalidad que pensaban estas gentes. Pues ahora, después de que os pongáis un poquito en la situación, aquí, y voy a por las gafas para hablar de los economías. ¿Veis las imágenes bien de los ojos? Y luego, si queréis, vamos a un poquito a las láminas, las paseamos y vemos un poquito. Vale. Vamos a ver aquí. Vale. Vamos a ver. Voy a pasar a la siguiente imagen, a ver qué esto. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Acá lo pongo más fácil, aquí cerca. ¿Qué tenemos en esta imagen? La cruz, que todos hemos visto de la victoria. ¿Qué ponen estas letras? Lo que os he comentado antes de Cristo, alfa y omega, el principio y el fin. Ya empezamos con el Apocalipsis diciendo, te lo aviso desde el primer momento, yo soy la salvación. Y aquí es muy importante esta lámina, porque sale Agnus Dei, el Cordero de Dios, y a los músicos les encanta mucho esta música. Nosotros hacemos conferencias y conciertos con un trovador luthier, y le encanta estos rabeles, estos instrumentos medievales. Se está viendo desde aquí, de la época tan antigua, ya tiene estos músicos que vienen estos instrumentos de los musulmanes. Ya estamos viendo la influencia mozárabe del Islam, porque sí que había frontera entre reinos cristianos y musulmanes, pero era permeable. Las ideas, cultura, música, medicina, intercambiaban. Y entonces los mozárabes, cuando huyen de Al-Ándalus, por presión fiscal y religiosa, traen costumbres e instrumentos. Entonces, están aquí tocando. Si veis las imágenes, están inclinados, tocando, alabando al Cordero, porque te pueden poner los músicos de pie, pero están inclinándose en una acción de respeto, de cariño, hacia el Cordero, que tiene aquí, al Barba del Santo, que viene de Cruz de la Victoria. Entonces, ya cuando decimos el gótico y movimiento de las imágenes, en el románico también la había si querían, sabían hacerlas, pero eran más estáticos. Pero aquí es muy importante cómo tocan. Y si se amplían los dedos, eso me dijo un músico, se puede saber hasta las notas que están tocando. Entonces se ha podido sacar varias notas de la pieza musical. Yo en música, el tambor y la botella de anís, y no sé tocar más, pero los músicos sí lo entienden esto.
Entonces, me gusta la exposición, aparte de dar datos, yo lo que nos interesa, llevarlas a pueblos, a ámbito rural, porque todas las ciudades, todas las capitales absorben toda la cultura. Y no es justo, porque la verdadera cultura medieval, la verdadera raíz de todo el arte es en los pueblos y tiene mucha importancia. Entonces, a nosotros nos encanta ir a pueblos como este o a donde nos llamen, ¿no? Pero es muy importante el ámbito y es el esfuerzo que hace un municipio pequeño entrar en esta exposición es digno de alabanza. Quiero que volver a poner el énfasis que la exposición de hoy está poniendo ahora mismo Osorno a nivel europeo como foco, por la cantidad de reproducciones. Bueno, hoy la exposición, la macroexposición, tenemos más de 250 reproducciones, hemos hecho las imágenes que más llamativas porque los textos, pues se puede estudiar un poco, los que estudian caligrafía pueden ver el tipo de letra, pero lo que más nos llama son los colores y las imágenes. En concreto, el beato, que vamos a ver, os dejo esta imagen, es el códice de don Fernando de doña Sancha. ¿Por qué es importante este códice? Aparte porque es el más rico en imágenes, es porque es encargo real. No es lo mismo un noble o un monje que tiene X dineros para hacer un encargo que un encargo real. ¿Eso qué nos quiere decir? Que aparte que hay más dineros, son mejores materiales y son un acabado los mejores iluminadores. Por ejemplo, ya solo en los pergaminos, hay otros más beatos, ¿no? Hay 31. No es lo mismo hacer sobre el pergamino una oveja vieja, que el cuero se estira, es más duro que bradizo, que corderos antes de nacer, sacados del vientre de la oveja, y es ya no cordero lechal, sino antes de nacer. La piel es más blanca, es más maleable, pero eso vale mucho dinero, porque estás matando al cordero y a la oveja. Esto se lo pueden permitir unos reyes. Los pigmentos. No sé si veis aquí el azul, la azul, era más caro que el oro. Estos pigmentos venían de la zona de Siria, Turquía, y venían por la ruta del oro, entonces era más valioso que el oro. ¿Quién se puede permitir esto? Los reyes. Cuando se escribe un beato, cualquier códice medieval que está relacionado con Dios, no puede salir ningún fallo. No porque vale un pergamino tan caro hay que repetirlo, sino porque estás plasmando la palabra de Dios. Aquí es un comentario al Apocalipsis de San Juan, pero es un discípulo de Dios, entonces es una blasfemia si haces un error. De ahí que los escritorios tarden tantos años en hacer una iluminación porque no se podía cometer un error. Los cometían. Si algún día veis un original, si los veis en un ángulo a la vista a 20 grados y veis un poco raspado, si la piel es buena, con una cuchilla podían raspar y volver a escribir. Pero la letra se puede, pero un dibujo es más difícil la verdad. Y luego lo que os comento los colores, que luego os diré la importancia de cada color. Aquí ya vemos el rojo, entonces la vista, seguro todos vosotros no os habéis dado cuenta, pero lo primero que hace vuestra vista es a la mitad, al rojo. Y entonces os está indicando la mitad del pliego, y entonces luego ya nuestra vista va al azul, estamos el cielo, el verde, la tierra, y luego todas las figuras. Al final te está redirigiendo con los colores tu mente dentro del pergamino. O sea, ya el tema de colores, el tema de mezcla en gráficas, lo podéis hacer en casa y vosotros veis cualquier foto con fondos y veis un azul, pero si recortáis en una hoja un cuadradito y ponéis sobre el azul, es diferente. Nuestra vista lo que hace es mezclar los colores de alrededor. Y es muy importante, si veis aquí, la unión que hace vuestra vista cuando esté en la frontera del verde, no desentona. Es muy importante. Entonces, el lector del pliego, el iluminador, o un sacerdote, no le choca el pliego, no se cansa la vista. Pensad que son muchos días iluminando un solo pliego. Entonces está pensado para captar mensaje y no cansar la vista.
¿Tenéis alguna pregunta así de los colores datitos del beato? Y luego lo que me gusta es que investiguéis por vuestra cuenta. Yo os quiero introducir el gusanillo para que veáis luego las imágenes, porque las imágenes que veis del beato las vais a ver cotidianamente. Algunos habéis oído la expresión, me llevan los demonios. Viene del beato. Estoy aquí con una mala leche dentro que no me aguanto, tengo como si sería una serpiente. Viene del beato. Parece mentira, son 1000 años, pero siguen cosas cotidianas, ¿no? Bueno, entonces se denomina beatos a los distintos códices manuscritos, copias del comentario del libro del Apocalipsis de San Juan. El beato no es un libro, es un comentario sobre el Apocalipsis de San Juan. Explanatio in Apocalipsis, con mi mal latín, pero bueno, es así. Y realizó el beato de Liébana, no se sabe su nombre, pero nos hemos quedado con beato de Liébana en el 776, en Santo Toribio, en la valle de Liébana, que todos conocéis, porque es vuestro. El camino que parte de aquí es maravilloso. El Apocalipsis de San Juan es conocido como las revelaciones de Cristo y es el último libro del Testamento. La Biblia, los estudiosos siguen a día de hoy estudiando la Biblia, pero el libro que más estudia y más ideas entrecruzadas y más misterioso es el Apocalipsis. Hay dos maneras de enfocar el Apocalipsis. Una, el fin de los tiempos, el fin del mundo, se acaba el mundo, nos vamos todos al juicio final. Y otra, se acaba el fin de una era, la sociedad ha cambiado de valores y se nos va a juzgar para empezar otra era. Y entra ella en el aspecto psicológico, religioso, individual de cada persona. Yo aquí lo que os voy a explicar es un poco el tema de lo que son los Apocalipsis, el de Beato, y luego cada uno os podéis coger a qué idea. Es un libro, son las imágenes que influyen, es como el Camino de Santiago. La gente que empieza el Camino de Santiago y acaba, vuelve como otra persona. La gente que estudia el Apocalipsis tiene algo que cambia a las personas. No sé lo que tiene, he hablado yo con psicólogos, psicoanalistas, y la potencia de imágenes, no solo el mensaje, te hace que después de leer, estás en tu vida cotidiana y esté el rum ahí, que te come, no que te come la mente, sino que te hace trabajar tu mayor interior. ¿Por qué es importante este libro? Lo os he dicho, porque es la cantidad de símbolos, procesos y temática que tiene, aparte de los textos, que tienen una caligrafía espectacular, porque si habéis escrito alguna vez en pergamino, es muy difícil que la tinta no se corra. Hay que ir despacio y que absorba la tinta. Ahora escribimos a boli, a WhatsApp, pin, corregimos. Antes se iba muy despacio, depende de la temperatura y la calidad de los pigmentos, secaban antes o no. Entonces, tienes que tener no muy buen impulso, sino paciencia y buen escribir. Os voy a comentar el contexto histórico del Beato. Con los que os he dicho de Cristo, estamos en el temido, no en el año 1000 se iba a acabar el mundo, ya había unas teorías que el mundo se iba a acabar en el año 800, por distintas profecías. Entonces, antes del 800 era terror, la gente flagelaba, iba peregrinando, iba a sitios santos. ¿Qué pasó? El año 800 llegó y el mundo nos acabó. Entonces, volvieron a echar cuentas y dijo, bueno, el año 1000 es otra teoría, que es la más cercana. ¿Qué pasa por qué se creía el fin del mundo? Estamos en una época en que el cristianismo en África es borrado por el Islam. Toda la zona de Cartago, allá y la iglesia es muy importante, las comunidades cristianas, llega el Islam y las barre por total. No solo como luego pasó en el Andaluz, que se pueden quedar los cristianos pagando un impuesto especial. Ahí desaparece entero el cristianismo. Entra el Islam en el Andaluz y el cristianismo es borrado como doctrina principal. Entonces se cree que el fin del mundo viene por el Islam, que nos quiere borrar de la faz de la tierra el cristianismo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Tienes que chocar, se va a acabar el mundo, lo más cercano, el Islam, que son los que nos están dañando. No fue un hecatombe la caída del reino visigodo, pero sí fue un cambio para las clases bajas. Fue igual, los labradores tenían que pagar impuestos, pues ahora pagaban uno. Mujer, Beato de Liébana era mozárabe
porque tenía mucho nivel cultural y viene del sur hacia el norte a refugiarse. Porque el Islam tenía tolerancia a los cristianos, que era muy bonito, pero el que manda, manda. Y eres de otra religión, te puedo aguantar, pero un poquito. En esta época empieza el género literario apocalíptico. Pues hay muchos beatos. Y viene surgido de un ambiente judaico ya en el siglo II antes de Cristo. No solo es apocalipsis ya del cristiano, sino que ya hay una base desde el siglo II y entonces empieza a cultivarse, estudiarse y difundirse el apocalipsis. Entonces cuando el beato escribe ya el apocalipsis, que luego si queréis que aquí tengo más explicaciones, ya esta es una idea que ya está muy arraigada en lo que es la profundidad del cristianismo. No nos suena algo nuevo, que viene el apocalipsis, ya es una cosa que se está anunciando. No conservamos el códice original del beato, no lo conservamos. No hay testimonio ninguno, se sabe. El ayudante que escribió con él. Entonces estos son copias del original. Demasiado tenemos que ha llegado de don Fernando, que es una copia, y decimos que es una maravilla, y muchas de Cábala son unas maravillas. Y decimos ya más cerca. Pero bueno, lo importante es que el libro del beato es un bestseller. Es tan importante que el todopoderoso que habéis oído, Carlomagno, contacta con Beato de Llévena, llama a Beato de Llévena, se lleva a los iluminadores del Beato de Llévena para hasta el Imperio Carolingio. Entonces, en la floreciente Edad Media Europea parte de aquí. ¿Y cómo parte? De peregrinos que han pasado por Osorno a Llévena y han vuelto luego, aquí Punta Aquitania, y han vuelto a Francia y llevan noticias de este esplendor cultural. Entonces, Osorno, ahora lo hemos puesto en la luz de decir, está muy bonito, Llévena, precioso, pero hay que valorar esta zona, que son los embajadores de la cultura del beato. Entramos en el año 1000, en los terrenos del año 1000, y entonces, ¿quién es el personaje más importante del año 1000? Poniéndonos en zona catastrófica, el amigo Almanzor. Habéis conocido todos a Almanzor. Entonces, claro, el Islam ataca, pero ya Almanzor se lleva hasta las campanas de Santiago. Almanzor es la plaga del cristianismo. Entonces, viendo las iluminaciones, viendo las imágenes, el apocalipsis queda en nuestra mente, la vida cristiana y religiosa, y van unidos. Cuando veáis un templo románico, si podéis ver en la zona que da el sol, ahí tenéis un reloj, que son hay horas canónigas y horas, y también para labrar. A tal hora tengo que rezar, a tal hora puedo ir al campo, a tal hora, y luego ya con los canecillos, depende de la luz que me ilumine, te puedo decir cuando hay que recoger la cereal, la uva. Es un calendario, los canecillos que vemos en Formista, cualquier iglesia románica, es un calendario anual. El solsticio de verano seguramente enfoca a uno de los canecillos. Cuando llega que recoger el trigo, seguro que el sol, al amanecer, cuando cambia la estación, va a enfocar a alguien segando. Entonces habéis visto San Isidoro de León, el hombre del calendario que hay en una de la cúpula, cortando el trigo. Pues en los templos románicos, si nos han tocado reconstruyendo, nos enfoca. Antes no teníamos reloj, no teníamos móvil, entonces íbamos por eso. Llevado a la teoría divina. Estamos hablando que el obispo de Toledo estaba en el reino musulmán, ¿no? En el Emirato. Entonces, los musulmanes, su teoría, Jesús para ellos es un profeta, pero era adoptado. Entonces el obispo dice, bueno, para hacer un poco amistad con los musulmanes, y no me expulsen aquí, y unir un poco el cristianismo con el islam, que no quería fundar una religión nueva, pero más o menos suavizar las diferencias. Entonces se llama adopcionalismo. Y luego, solo afirmaba que Jesús no era Cristo, era hijo de María. Pero Beato dice, no señor, Cristo es hijo de Dios, no es adoptado, es hijo. Y entonces choca. Luego os hablaré del concilio que llama Carlomagno, porque estas ideas de la pelea del Beato de Llévena con el obispo de Toledo no solo es en la marca hispana, en España. Este debate
el Papa tuvo que fundar un concilio porque la cristiandad se partía. Y era tan importante esta pelea de los dos que se hace un concilio en Frankfurt, que en alemán es ciudad libre de francos. Vale, ahora voy a hablar un poquito del beato para que os ponga un poco en situación. No se sabe cuándo nació, pero sí se sabe que es año del 750. No se saben los orígenes, pero como os he comentado antes, el nivel de conocimientos y la biografía que manejó no solo tenía conocimientos, sino los libros y libros en los que consultó, quiere decir que tenía un rico conocimiento en biblioteca, tanto hispana, incluso bizantina, griega, y vivía fuentes, incluso, hay quien dice que no, pero ya sabemos que los musulmanes hacían copias de todo lo que es Galeno, todas las fuentes griegas, bebió de fuentes griegas, y en España las fuentes griegas las trajeron los musulmanes. Yo estoy convencido que sí, pero antes de estudiar un libro musulmán era poco menos que a la hoguera no, pero casi, porque era, entre comillas, el enemigo teológico, pero tuvo que beber fuerzas, porque en esa época, para tener cultura griega, eso tenías que ir a fuentes musulmanes. Tuvo un conocimiento brutal este hombre de biblioteca. Por ejemplo, que me veía a mí cerca, el monasterio de Leire, en Navarra, era una biblioteca muy importante en el ámbito cristiano, y estamos hablando de 20 volúmenes. Y era ya en alto nivel. En el califato de Córdoba, con Jacán II, llegaba a la biblioteca a tener 200.000 catalogados. Entonces vemos la diferencia de cultura que tenían unos libros con otros. Entonces hay que beber de fuentes musulmanas. Y se sabe que se han habido fuentes musulmanas por nuestro vocabulario. Almendra, almohada, zanahoria, son palabras musulmanas. Pizarra, un vocablo visigodo. También los visigodos dejaron cuentas aquí. Bueno, os veo un poco, emigró con la presión y llegó a ser abad de Santo Toribio de Limena. Entonces, por eso, un hombre que no tiene cultura, pero no tiene una posición alta, de buena cuna, por no decir nobleza, no puede llegar a abad. Y entonces emigró a Asturias en los tiempos de Alfonso I. Cuando hablamos de Asturias, no es el Asturias que conocemos ahora. Las fronteras antes, el reino de Asturias menguaba, crecía, se anchaba, sobre todo cuando había la muerte del rey, entre los hijos se vendía, se repartía el reino, era la frontera súper permeable. Beato es uno de los personajes más importantes, no solo del ámbito europeo, sino de la monarquía asturiana. Es tan así que el rey le encarga a sus hijos, el rey encarga al beato la educación de sus hijos. Por eso sabemos que tiene un nivel cultural brutal, no solo el conocimiento teológico, sino también de político y de leyes, porque está educando a los sucesores. También participó en más reyes, ¿no? En la práctica consejero del rey Silo y ser maestro de la reina. Cuando hablamos de la Edad Media, que la mujer solo servía para tener hijos y bordar y usar, ¿sabes? Mejor consejos que los hombres, menos mal pues hacemos caso. Así que vamos a romper una lanza por las mujeres. Le echo la pelota ahora a la parienta, me lo estoy currando. Pero que no se engañe que la mujer, por ejemplo, si leéis, estamos preparando ahora, ya os digo, un anuncio, una conferencia y música de Leonor de Aquitania. Vamos a fundar una asociación Leonor de Aquitania de música y nos hemos unido con el luthier, con otras personas, en momentos medievales, y vamos a hacer lo que es una asociación para el desarrollo cultural medieval y vamos a llamarle Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es una mujer que se casa con el rey de Francia, el rey cristiano más poderoso, y con el rey de Inglaterra. Lo manda a paseo al todopoderoso rey de Francia y se casa con el inglés. Cuando se casa con el inglés, lo manda a paseo y vive para su hijo, que todos conocemos, a Ricardo Corazón de León. Es hijo de ella. Y es una mujer muy educada y muy culta. De hecho, los trovadores europeos, música trovadoresca, los juglares, vienen tanto de Guillermo, su padre, como de ella. Y toda la música medieval viene por el Camino de Santiago y entra ahí la música
de juglares. ¿Qué pasa? En Castilla, León, que Europa y España no le dan importancia a la historia y la potencia que tiene el pasado de Castilla y León, yo soy navarro, como siempre barro para casa, Navarra es la mejor, pero hay que decir la verdad, Castilla y León es tecnocultural, histórico y arquitectónico una maravilla, entonces hay que fomentarla más. Navarra es mejor, lo voy a dejar que un poco, no tiene que ir a casa, pero no, León, Castilla y León es maravillosa. Ayer estuvimos en Formista, ¿verdad? Y no sé ni las vueltas que le di hasta que se inició el sol. O sea, tiene una potencia y te metes un poquito nada en la historia de Castilla y León y cuando me hablan a mí de la Guerra de los 100 años y el Juego de Tronos, todas estas cosas, digo, léete la historia de España medieval y te reirás tú de la Guerra de los 100 años. Pero los franceses saben más de marketing que nosotros. Entonces hay que luchar contra los franceses, ¿no?, entre comillas, para fomentar nuestra historia, que no es que porque seamos de aquí es mejor, es que es mejor, porque allá no hubo reconquista, entonces allá se pelean entre familias, pero aquí hubo mucho que cultural, órdenes religiosas, el Cid, por ejemplo, tenía sentido ahí la potencial del Cid, es que el Cid, si Charles Heston, la película, pero solo si el Cid llegase en inglés, habríamos tenido 40 series de Netflix. Ay, vale. Entonces hay que potenciar lo que son nuestras personas. El mercenario, bueno, el mercenario está bien o no. El Cid es un personaje que tiene mucha potencia. Entonces, bueno, después de eso, de hablar un poquito del Cid, así, vale, os voy a pasar la imagen. ¿Veis? Los comentarios, reflexión del Apocalipsis, los años, bueno, os digo bien, esto los 4 jinetes. ¿Por qué son los 4 importantes? La guerra, la peste, bien. Luego os explicaré lo que sirve, ¿no?, la muerte. Estamos hablando de, yo os hablo de las imágenes, acá hay un ángel. ¿Cómo veis a los caballos? ¿Estáticos o los que sabéis montar a caballos, cómo veis al caballo? Está en galope. Si va al trote, va adelante atrás, adelante atrás. Los jinetes del Apocalipsis vienen corriendo al fin de los tiempos. En aquellos tiempos todos sabían montar a caballo, burro, burra o lo que sea, un rocío. Pero él te está indicando que viene el Apocalipsis y está aquí ya. Si vendría más tarde, como se puede ver en otras láminas, el caballo estaría quieto. Contexto histórico que os he explicado, veis las imágenes, una A de alfa. Aquí esta lámina es una entrada a la iglesia. Cuando le pregunta a gente cómo sería la Toledo visigoda, no queda nada de restos visigodos. Vayamos a la zona de Cotes, a la zona de estudios. El arco de herradura. Los que dicen que el arco de herradura es musulmán, no. El arco de herradura es visigodo. Los árabes ven que tiene mucha potencia para los muros y lo recogen. Lo que sí hacen para decir que son suyos es añadirle a la herradura 2 grados más, para decir, ¿ves? Es distinto, pero la diferencia. ¿Por qué el arco de herradura? Me preguntaba una vez una mujerica muy maja, ¿por qué son los arcos de herradura? Quedan muy bonitos. Un arco de herradura. Entonces, cuando nosotros ya se nos acaban los tiempos en estas tierras, nos entierran, el cuerpo humano es un arco de herradura, hombros y cabeza. Por eso los sepulcros es así, no por comodidad. ¿Qué hacemos en los templos? Ponemos un arco de herradura para que nuestro espíritu vaya a los cielos. Arquitectónicamente está muy bien, a templos no muy altos, por eso luego ya el gótico apunta. Pero ya nos está indicando que el alma del ser humano, y aquí es como le pone, como lo simboliza, vaya hacia los cielos. Pues la historia del personaje me he emocionado explicando y no he ido a la par de las imágenes, ya perdonaréis. ¿Veis? Todos habéis estado aquí. Esto es una maravilla, verlo de noche. Si todos estos templos así que están en el camino Cotes, veis la torre, os recomiendo que la veáis con niebla y de noche. Da miedo. Claro, estamos hablando del Apocalipsis. Si la veis de día, se ve muy bien, tenéis a 35
5.000 turistas y no, los templos hablan. Pero si lo veis, no, bueno, a la mañana, a las 9 de la mañana, no hace falta madurar mucho. Veis la niebla que baja de los montes y os podéis ver un poco la mentalidad del habitante o persona del medievo que ve que los cielos se están bajando, estamos en el fin del mundo, ahora cuando anochece encendemos la luz, antes no, esto que así, las casas tenían velas, la cera era muy cara, se usaba sebo que tuviera dineros, entonces es un acojonamiento, se puede decir, de hecho, de acoger, pero mi subconsciente ha ido más allá, acojona. Y de noche hay un silencio, ahora no hay lobos, pero antes había lobos que se acercaban de noche y lobas. ¿Verdad, cariño? Hay lobas. Me voy con los amigos de cena. Cuidado con las lobas, que no viene del viaje, pero bueno. Entonces es espectacular lo que siente la persona. Esta iglesia, como todas, no están puestas, me gusta esa explanada, la pongo aquí. Todas las iglesias tienen, ¿habéis oído las corrientes telúricas? ¿Cómo saber que hay una corriente telúrica? Vais a un prado y donde las vacas se echan a dormir, ahí hay una corriente telúrica. ¿Habéis visto zaonis con un palo donde hay agua? Donde hay corriente, con el bronce se crea una corriente telúrica. Muchos templos, el altar es donde pasa un nudo de corriente telúrica. Esto ya lo sabían de la prehistoria, en San Miguel de Agalá, donde era párroco el obispo de Palencia, está rodeado de menires, de la ruta de los menires, que es maravillosa, y en cada menir se ha medido y pasa una corriente telúrica. Aquí también. Claro, entonces, esto de que el pasado, el medievo, las gentes de antes no tenían ni idea, no, los que no tenemos ni idea somos nosotros. Ahora nosotros no sabemos capaz. Ahora mismo se nos acaba el wifi o el móvil, cuidado, que se cae el WhatsApp y parece que la hecatombe total. Bien. ¿Qué te ocurre así? Sí, ay, perdón. Sí, esta es una foto. Yo pasé noche, entonces por eso digo lo de las nieblas, hace mucho frío, llevaron manta. Entonces pasé noche y los alrededores, entonces, cuando se mete el sol y baja la niebla, los templos, visigodos o los románicos, proyectan sombras. Y las sombras tienen medidas. Y las medidas no son porque si yo no he hecho este arco que mida 2 metros. ¿Habéis oído el número de oro? La proporción áurea. Bien, pues por ejemplo, el Palacio de los Arrayales en Alhambra tiene las mismas medidas que el Taj Mahal de la India. Tiene las mismas medidas que el Palacio de Salomón y las mismas medidas en proporción que el templo de Unate, que todos conocéis en el Camino de Santiago. Y seguramente si veis las iglesias que no están muy retocadas, se ve las mismas medidas. Y seguramente tenéis aquí. Tú eres navarro. ¿A ti no te recuerda un pasaje de allí? El santuario de Codés. Sí, que tiene un crismón maravilloso. El santuario de Codés, hay lobos, que era muy chulo cuando vas al anochecer a ver el templo y oír los lobos. Lo primero que haces es ver dónde está el coche. Porque yo soy muy valiente, pero correr, cuando hay miedo, el doble. Es muy bonito y entonces una familia mía estuvo en el santuario, lo estuvo llevando muchos años. Pero es muy dura la vida del santuario de Codés, pero es maravilloso. El crismón, si lo podéis ver en el móvil, poner el crismón de Aguilar de Codés es maravilloso. El de Jaca es muy bonito, pero como yo soy navarro, el de Codés me gusta más. Como no hay nadie de Jaca, puedo salir corriendo. Esto en Jaca no lo puedo decir. Pero es... cuando veáis un crismón, quedaros delante del crismón. Y sobre todo cuando veáis una imagen, ya no solo del beato, sino de unos canecillos, unas arquivoltas, unas imágenes, mirad los ojos de las personas hacia dónde miran, porque hablan. Cuando nosotros vamos a ver una imagen de unos personajes que están expuestos aquí y nosotros los vemos, pues muy bonito, no. Seguramente hay una conversación y es un nexo. En los claustros vemos mucho. En los claustros, si no están, los han reconstruido mal,
cuando vemos la Epifanía estamos viendo todo el recorrido hasta los Reyes Magos. Y en algunos hasta se puede ver la cara de José cuando le dicen que va a ser padre, sin poderse arrimar a la parienta. Entonces la cara del pobre José es un poema. De hecho, en Turquía, las iglesias que son estas del siglo I, la cara de José se va. No se cuenta mucho aquí en Europa, pero allá las pinturas, que son en cuevas, se va al bosque. Y tiene que ir un ángel detrás de él, que hombre, que esta mujer es muy pura, pero tiene una cara de rebote, como cuando dicen que tienes que trabajar hoy sin fiesta, a ese mismo nivel. Entonces, es muy expresivo la cara, no solo los ojos de enfado que los cierran, ceña el pulso, sino que gira la cara al ángel y el ángel va detrás con cara de que no, hombre, y luego la siguiente imagen, están juntos a la Virgen, que está embarazada, pero el otro tiene una cara de, vale, me has convencido, pero no estoy, no. Entonces ya el carpintero ya desaparece de la historia de la Biblia, pero es muy curioso esas imágenes. Entonces, las imágenes siempre hablan, transmiten. Como veis aquí, veis aquí una imagen de un masquín entero. Nosotros íbamos a fabricar el taller así. Lo que pasa es que tiene mucho trabajo. ¿Veis? Estas reproducciones están aquí. Si trajéramos 20 códices de eso, solo veríais 40 imágenes. Hemos preferido desglosar las imágenes para que las veáis. Lo bonito y maravilloso de esta macroexposición, no porque la haya hecho yo y mis abueletes, somos 5 en un taller, 4 jubilados y yo deseando jubilarme, es que podéis tocar los pergaminos. Tenéis permiso para tocar. Para tocar, por ejemplo, cuando vayamos esto, ¿no? A Bote o Santo Toribio, están en una vitrina, que está muy bien, ¿no? Para que no los toquéis. Pero no os da el gusanillo de tocar el pergamino y pasar en las manos. Nosotros somos mucho de tocar. Sobre todo la cultura mediterránea somos mucho de tocar, de acercarnos. Pues nosotros hemos hecho estas reproducciones en acabado pergamino para que los podéis tocar, sentir cómo es un pergamino y no pasa nada, pues los hemos hecho tan bien que no se estropean. Pero podéis tener la suerte de poder tocar el beato de nieve o la reproducción. De ahí la importancia. Bueno, estas imágenes. Esta la tenéis en un tapiz aquí, creo que está aquí, ¿verdad? ¿Qué veis en esta imagen? ¿Qué hemos hablado? ¿Cuántas puertas hay? 12. ¿De qué suena el número 12? Sabía 12 meses, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. Y este cuadrado que vemos aquí como almenas, 12 horas del día. claro, ahora que dices almenas, este hombre que nos habló de la Torre de Cabañas, ayer amablemente nos invitó a un café y entonces ahora estamos ya en trámites de adopción para que me adopte como hijo y pueda vivir en su castillo. Yo construyo las almenas, yo me pongo de albañil, pero me va a adoptar y me voy a vivir al castillo porque fueron muy amables. Vamos a ir al pozo con las aguas telúricas. Yo hago lo que sea, yo ya sé dónde dormir, ya he visto la habitación que me gusta, tengo donde atar el caballo, seguimos haciendo trámites. Bueno, ven las imágenes. Esta ciudad es la ciudad más santa del mundo, ¿cuál es? Para el mundo cristiano, el musulmán también dijo Jerusalén. Nos hemos matado y pegado por Jerusalén toda la vida. La ciudad de la paz. Qué pena, sí. Y lo que nos Jerusalén, la ciudad de la paz. eso se supone. La ciudad de la paz, así no. Vale, las 12 puertas de Jerusalén. Cuando veáis este sombrerito, como dice mi hija, ¿por qué tienen ahí un huevo frito a la cabeza? La santidad, la orla. Es una manera de decir, este hombre no es un pobre diablo como yo, sino este hombre es importante. ¿Qué tenemos en el centro? Una persona, un ángel, ¿veis las alas? Luego ya en el gótico ya cambia la proporción, pero que está, señoras, ¿os acordáis del circo de Fofito? Señoras y señores, se presentaba así. ¿A quién le está presentando? Al Cordero de Dios. Nos está presentando Cristo en la ciudad santa de Jerusalén. Estos cuadraditos no se aburría el iluminador. Estamos hablando que es la ciudad santa. Ahora ya no se estilan, pero seguro que conocéis casas que son las baldosas como el ajedrez, negras y blancas. Eso denotaba de casa noble esa ajedrez.
blasonada. Por eso muchas casas todavía tienen las baldosas negras y blancas, no es por gusto ni por precio, es que era una casa importante. Pues aquí nos está indicando. Bueno, aquí tenéis todos los textos, por eso Jerusalén no es muy importante. Esta es la que hemos visto antes de pequeña, que es la presentación a una de las iglesias, famosas iglesias, que aquí veis el ángel con las alas abiertas. Un pájaro cuando vuela, que me perdone el ángel por llamarle pájaro, un ave cuando vuela, ¿cómo va con las alas? Está abierta porque está navegando, no, está volando. Y el ángel, aunque aquí está de pie, si le vemos que están un poquito los pies iluminados, está con las alas abiertas y la mano abierta, le ha dado a este hombre, el principal de la iglesia, las Santas Escrituras. ¿Por qué son santas? A veces es un libro, ¿no? Mirad la cabeza, ¿cómo la tiene? Inclinada. Eso es como cuando te manda la mujer a hacer una cosa, inclinamos la cabeza. Eso viene de aquí. Entonces, en las imágenes, ahora con los textos, en las imágenes, estamos viendo un templo con los lazos que se explicó antes, y lo importante de los templos es que tiene 2 pisos. Antes en las casas, que vemos en las películas, que eran grandes, quitando las torres defensivas, las iglesias eran muy pequeñitas. Pero esta es importante porque tiene 2 plantas, ¿veis? Entonces estamos hablando de un templo importante. Esta imagen, ¿veis el caballo? Este ya no está galopando. Esta está andando o al trote cochinero, como se dice. Esta es la gran ramera, que presenta el cáliz de la perdición. ¿Veis que el iluminador, el tema de las cabezas de caballo, se dice que no sabían dibujar caballos, no sé qué? No, señor. Sabían dibujar, yo no sé dibujar. Pero aquí te está indicando los 2 ojos del caballo. ¿Qué te está indicando que ese caballo? Con los ojos. Que sí, ahora va recto según la imagen, pero va a ir a todas las direcciones, porque el caballo está mirando a todos los lados. Si solo había puesto el caballo con un ojo, nos está indicando que va a una dirección. Aquí el caballo se mueve y todas. Aquí os he puesto la importancia de los títulos. ¿Veis? Que están todos aquí policromados con los tintes que os he comentado antes, que son carísimos. Entonces, no solo en iluminaciones, sino para borrar, escribir los títulos, se gasta un montón de dinero solo en una lámina. Y estos son apuntes que el iluminador dice, porque estos son los comentarios del Apocalipsis, estos son pensamientos del Beato, y cuando acaba dice, ay, pues me ha venido otra idea, ¿cómo lo apunto? En pequeñito. Todos hemos hecho los apuntes del cole, nos ha venido la inspiración y nos hemos hecho los apuntes. Como yo les digo, esta es la primera chuleta de un examen, que se conoce de esto. No es así, yo les bromeo. Bien, vamos a hablar de la importancia de los colores que os comentaba. Aquí vemos una reunión y ¿cómo ven las imágenes? Se ven bien, yo como de aquí lo veo de cerquita lo veo un poco borroso. Aquí esto es un debate y se están hablando educadamente, no como el congreso que vemos ahora, que se van a matar todos. Pues aquí es un debate porque están sentados. Si sería un debate acalorado estaría alguno de pie, pero están debatiendo ideas y están todos hablando, levantando la voz y mirándose tranquilamente todos sentados. Aquí vemos un ave, que puede ser un ave feliz, que es el ave de la resurrección. Entonces estamos hablando de la Apocalipsis. Pero ya te está indicando, aquí tiene es un sarcófago. Un sarcófago, que eso simboliza lo que es la iglesia. Para simbolizar la iglesia, antes era el pez, que todos sabemos de la época romana, pero ahora eso está. Esto es como si fuera una mini capilla, y te está indicando que sí, ese Apocalipsis es el fin del mundo de todo, pero sí, te unes a la iglesia, tienes la salvación. El que no, este no se está durmiendo la siesta, este ya abriga el ojo. Y entonces la importancia de los colores. El blanco, la pureza y la victoria. El blanco inmaculado. Por eso en las iglesias, cuando veáis el azul, que digo después, sobre todo del románico, hablo mucho del románico porque he dejado un soltar aquí el románico catalán,
veis las influencias del románico, cómo bebe del beato. Básicamente tiene las mismas imágenes, los ojos se cierran un poquito más, pero bebe de lo que es el beato. La influencia es brutal. Entonces, lo que decía, cuando veáis una capilla y veáis lo que es el techo azul, da igual que haya un santo o esté vacía, ese tracito de capilla, y si tiene estrellas de oro, mejor aún, se veneraba a la Virgen. El manto azul de estrellas es la Virgen. Y luego ya el manto puede ser azul o blanco, aunque tuvo a Jesús. José es de otra opinión. Y yo bosqueaba, pero por eso está el hincapié en la Virgen, el manto blanco de pureza. El negro, desgracia y miseria. ¿Por qué se habla el blanco y el negro? Es muy fácil, vamos a poner un ejemplo. El blanco absorbe luz y la rechaza. En verano, ¿cómo vestimos? Colores claros. Recogemos la luz y la llenamos. El negro absorbe luz. La luz es vida. En invierno vestimos de oscuro porque la poca luz que hay, el calor, queremos cogerla en el cuerpo. Esta moda de la ropa la trajo Zilla en Al-Ándalus, en el califato. Y de paso os digo, primer plato, segundo y postre, y los cubiertos también lo trajo él. Y la moda de vestir. Y de calar casas. Y nos ha llegado hasta esta época, porque antes se comía la fruta antes, ahora lo vemos después. El rojo, violencia. Esto, vosotros si veis todas las banderas, todas, casi todas, menos en los países africanos, que no hay, bueno, que las han hecho los colonialistas o las han hecho a última hora, siempre tienen rojo. El rojo es vigor, el rojo es a la lucha. La bandera de Navarra es roja, Osasuna es rojo. Pero no, Osasuna va muy mal. El verde y el amarillo en esta época es muerte, que podría ser el negro, no, el verde y el amarillo se simboliza la muerte. El amarillo es el ocaso del sol y el verde, una vez que te encierran, vas. Podría ser verde los campos, la vida, no, vas a la tierra. Estamos hablando de cómo se veían los colores en la época. Esto es una pequeña introducción a la colorimetría de la época, pero como veis, para hacer los colores de la época, para mezclar los colores, por ejemplo, este es el 485, del Pantone 485, que se usa el 50% de hielo, el 50% de rojo rubino. Aquí es parte 485, pero tiene negro. Entonces este hombre ya sabía las mezclas de los colores para influir en los tonos. Y no te podías confundir el color porque los colores eran muy caros, tenías que saber. Ahora vamos a comprar pintura, ¿no? Le Merlin y te enseñan el Pantone, la gama. Antes no había gama, antes se sabían las mezclas, los pigmentos naturales que tenían que usar. Ha llegado los beatos a nuestra época. El rojo es el color que más se lo come el sol, por la pigmentación del rojo, que suele ser un 8. Cuando veáis carteles de conciertos que ponen en las paredes, a los 2 meses veis que el rojo ha desaparecido. Aquí después de 1000 años no. Han usado un pigmento de máxima calidad. No le ha dado mucho la luz, pero después de 1000 años no le ha tocado la humedad. Estas obras son una maravilla, porque ahora hay programas de diseño para hacerlos, pero eso se hace a pulso, guardando una geometría perfecta. Estamos hablando del Apocalipsis de San Juan, uno de los libros de la Biblia. Y trabajo en artes gráficas, entonces los colores, por eso no sé. Muy importante en el beato, la simbología de los números. Número 1000, ¿os acordáis cuando el año 2000, que también había gente que llegaba al Apocalipsis, que los ordenadores lo metieron miedo a tope? Pues igual que el año 1000. Pero claro, ahora es más difícil que pensemos que se va a ver el mundo, pero en aquella época pensar que el padre espiritual era el sacerdote y cuando hablaba del Apocalipsis esta gente estaba muy unida. La vida religiosa y de la parroquia, que la parroquia es una unión de lo que sean varios pueblos, o sea, varias casas, por eso se llama parroquia, estaba unida a la vida sacerdotal. No solo se hacía en las iglesias la misa, sino el Tribunal de Aguas de Valencia, por ejemplo, que todavía se lleva, se hace en la iglesia. En Navidades, el románico se le llama mucho, el prerrománico, la Navidad se hacía teatro y bajaban con una polea que
en Vista y en Navarra todavía está la polea y se bajaba el niño ángel, que también hay creo que en Vitoria se baja el ángel. Se hacía teatro dentro. Cuando había un problema de tierras, se hacía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú decías que esta tierra era mía y el otro decía era una tierra, uno de los dos mentía, y estás mintiendo la casa de Dios. Ojo. Ojo, el que mienta ya sabe lo que le pasa. Al infierno. Entonces ahí se prestaba un juramento solo presencial. Y el cura, que seguramente sería el único que podría medio escribir, el que lo más bajo, escribir y leer lo justito, hacía un acta. Por eso la vida de la iglesia es muy importante. Entonces los números. El número 12, lo que hemos oído antes, el pueblo de Dios, los 12 apóstoles, las 12 puertas. El número 7, perfección y totalidad. Estos de los números hay 25.000 teorías. Y si ya nos metemos en la cábala judía, si os queréis volver locos, nos es una locura. Pero el simbólico. El 4, universo, colmo, puntos cardinales. Los 4 elementos. Una brújula está en 4 sitios. 4 caminos, hay muchos pueblos que llaman 4 caminos. Viene del 4. Y el número 666 se llama el anticristo o el emperador romano. En la cábala judía, el emperador de la época, del Apocalipsis de San Juan, viendo los números cabalísticos del nombre, nuestro nombre, cada letra tiene un valor numérico. Eso lo podéis mirar en internet y sabéis vuestro nombre. El emperador romano era 666. Ahora oímos ese número y decimos que es el anticristo, el demonio. La teoría es que el demonio para los cristianos era el emperador que perseguía a los cristianos. Los llevaba a los leones, los mataba, entonces el verdadero anticristo es el emperador romano. O el infierno, que era la teoría que más os guste, pero justo coincide el 666 con el emperador romano. Y ya con esto os quiero acabar un poco. Aquí tengo más datos, si queréis consultarme y preguntáis un poco de datos, pero mi interés es que las imágenes lleguen a vosotros. Entonces, espero que os haya gustado, espero no acabar después de esta conferencia, ¿no?, con lo que quería hacer Abraham a Isaías, que era el sacrificio. Veis, aquí veis mucho román con esta mano que os indica el mandato de Dios. Sacrifica a Isaac. Que yo cuando lo leo me acuerdo de mi cuñado, que dice, sacrifica a tu cuñado en los mandatos, pero vas a la cárcel, entonces no se puede. ¿Veis? Se abren los cielos, viene una mano, al mismo esto que cuando bendice, con la derecha, perdón, bendice los 2 dedos. Cuando el obispo vais a una misa y bendicen, se hace así, o con 2 dedos, cuando los juramentos, el ejército alemán jura así. Pero este tiene el dedo torcido. Eso os lo dejo para que lo estudiéis, porque no creo que se le haya roto Dios el dedo. Y veis, está mirando, con ojos ya con la cabeza, cuando le iba a hacer el sacrificio en el altar, de repente mira la cabeza y es cuando dice una voz: veo que me sigues, veo que me vas a hacer caso, eres creyente, no lo mates. Tiene aquí una resignación este hombre de me va a matar mi padre. Nos gustaría saber la siguiente imagen, la cara de alivio que tendría el pobre hijo. No sé si le perdonó a su padre, pero bueno, espero no acabar con esta conferencia así, que os haya gustado un poco la introducción del Beato. Muchas gracias.